Hoy nos sumergimos en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente, el proyecto MK Ultra, la guerra secreta de la CIA por el control de la mente. A ver, ¿es posible convertir la mente de una persona en un arma? Suena a guión de película, ¿verdad? Pues esta fue exactamente la pregunta que se hizo la CIA y que desató uno de los programas más siniestros y secretos del siglo XX. Corría el año 1953, cuando la CIA, en el más absoluto secreto, le dio luz verde a un proyecto para responder a esa pregunta. El nombre en clave que le pusieron fue MK Ultra. Pero para entender de verdad qué fue MK Ultra, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un mundo dominado por el miedo y la paranoia de la Guerra Fría. Estamos a principios de los 50. La Guerra Fría está en su punto más gélido, y en las agencias de inteligencia de Estados Unidos hay un miedo que lo consume todo: el pánico al lavado de cerebro comunista. Este pánico no surgió de la nada, claro. En 1949, durante un juicio público, la mirada vacía y perdida del cardenal húngaro Mindszenty hizo saltar todas las alarmas en la CIA. Estaban convencidos, los soviéticos tenían un arma de control mental. Poco después, la cosa fue a más. Prisioneros de guerra americanos volvían de Corea confesando crímenes que no habían cometido. Ahí nació un nuevo tipo de terror, la idea de un enemigo que podía reprogramar a tus propios soldados y usarlos en tu contra. Toda esta paranoia acabó cristalizando en una figura que la cultura popular bautizó como el candidato manchú. La idea, una persona normal a la que le han lavado el cerebro para convertirla en un asesino o un espía que ni siquiera sabe que lo es. Para la CIA esto dejó de ser ficción, era una amenaza real que tenían que dominar antes de que lo hiciera el enemigo. ¿Y quiénes estaban al mando de esta guerra secreta por la mente? Pues como veremos, los responsables del proyecto eran tan peculiares y perturbadores como el propio programa. Aquí tenemos a los dos protagonistas. Por un lado, el doctor Sidney Gottlieb, el envenenador en jefe, un químico brillante con doctorado, pero que en su tiempo libre bailaba danzas folclóricas y vivía en una cabaña sin electricidad criando cabras. Él era el cerebro. Y por otro lado, George Hunter White, el ejecutor, un agente de narcóticos de la vieja escuela que, para la CIA, se dedicaba a dirigir burdeles y pisos francos para los experimentos. El científico y el matón. Una combinación que ya nos dice mucho sobre la naturaleza de MK Ultra. Muy bien, ¿y qué tipo de herramientas desarrollaron en este programa? Vamos a ver cuál era el arsenal que crearon para intentar quebrar la voluntad humana. La química, por supuesto, fue fundamental. Empezaron con el LSD-25, que es un psicodélico muy potente, que distorsiona la percepción y puede disolver el ego. El problema era totalmente impredecible, podía provocar euforia o un terror absoluto. Así que fueron un paso más allá y desarrollaron el agente BZ. Esto ya no era un psicodélico, era un delirante. Su función no era distorsionar la realidad, sino borrarla por completo. Inducía delirios reales y amnesia severa. Estaba pensado para incapacitar a batallones enteros durante días. Pero las drogas eran solo una parte. Un psiquiatra llamado Erwin Cameron, que recibía fondos secretos de la CIA, diseñó un método que llamó conducción psíquica, un proceso terrible en 3 pasos. Primero, descongelar, o sea, destrozar la mente de una persona a base de comas inducidos, descargas masivas de electroshock y LSD. Segundo, cambiar. Una vez que la mente era una pizarra en blanco, se le sometía a mensajes de audio repetidos en bucle durante semanas. Y tercero, recongelar. El intento de construir una nueva personalidad a partir de los pedazos. Era, literalmente, un intento de demolición y reconstrucción de una mente. Y lo más increíble es que cuando la ciencia no les daba los resultados que querían, el programa se desvió hacia lo sobrenatural. Crearon el proyecto OFTEM, un programa ultra secreto para intentar convertir el ocultismo en un arma. Y no es una exageración. Se pusieron a estudiar demonología y maldiciones. Contrataron como consultores a gente que leía la mano e incluso a una bruja profesional llamada Sybil Leek. Pidieron ayuda al exorcista jefe de la archidiócesis de Nueva York y se dedicaron a buscar hechizos antiguos para, por ejemplo, provocar infartos a distancia. O sea, no había absolutamente ningún límite. Por supuesto, todo este arsenal de drogas, tortura psicológica y magia negra no se probó en maniquíes. Hubo víctimas reales y el coste humano fue absolutamente devastador. El caso más famoso es el del doctor Frank Olson. Era un bioquímico del ejército que trabajaba directamente con Gottlieb. Un día en un retiro de trabajo le echaron LSD en la bebida sin que él lo supiera. 9 días más tarde, en medio de una crisis psicótica brutal, se precipitó al vacío desde la ventana de un hotel en Nueva York. Murió en el acto. La versión oficial fue suicidio, pero su familia siempre ha defendido que fue un asesinato.
La crueldad llegó a tal punto que salpicó a las propias familias de los implicados. Es el caso de Sally Hartman, que es un seudónimo para protegerla. Era la esposa de un químico de la CIA. En una cena en la granja de Gottlieb le dieron un potente alucinógeno. Sufrió un colapso nervioso total y acabó siendo sometida a una terapia de electroshock tan agresiva que le borró la memoria. Años después, cuando intentó describir cómo se sentía, dijo una frase que es escalofriante. Siento que solo estoy aquí a medias. Una parte de mí siempre está en otro lugar. Creo que nada define mejor el daño profundo e irreparable que causaron estos experimentos. El proyecto MKUltra se canceló oficialmente, pero eso no significa que su legado desapareciera. De hecho, su sombra es mucho más larga de lo que parece. En 1973, con el escándalo del Watergate en pleno apogeo, el director de la CIA, Richard Helms, se asustó y ordenó que se destruyeran todos los archivos de MKUltra. Pero claro, puedes quemar los papeles, pero no puedes borrar el conocimiento. Y todo lo que habían aprendido durante 20 años empezó a filtrarse al mundo exterior. Y es curioso cómo justo cuando MKUltra termina empiezan a surgir sectas destructivas que usan técnicas muy parecidas. En 1978, la masacre de Jonestown, más de 900 muertos en un suicidio-asesinato en masa. Usaban psicofármacos y métodos de persuasión coercitiva. Más tarde, en los 90, la Orden del Templo Solar, 74 muertos en masacres rituales. En todos estos casos se ven ecos de esas técnicas de control y despersonalización que la CIA había estado perfeccionando. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una reflexión para hoy en día. Hemos pasado de los agentes químicos y los electroshocks a los algoritmos digitales y la desinformación masiva en redes. Así que, ¿ha terminado de verdad la guerra por controlar la mente? ¿O simplemente ha cambiado de campo de batalla?